Qué bueno es encontrarnos una mañana más o una tarde, depende del momento del día en que te encuentres, alrededor de la palabra del Señor. Estamos comenzando una nueva semana y esta semana quisiéramos enfocarla en la palabra del Señor alrededor del Sermón del Monte. Esto que el Señor Jesús hizo al iniciar su ministerio. Primero se encargó de juntar a los 12 discípulos, los llamó, sígueme. A cada uno fue y los buscó. Y luego de esto, la Biblia, la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 5, en el texto 1, dice que viendo la multitud, el Señor subió a un monte alto y sentándose allí, se acercaron a Él sus discípulos. Y les enseñaba, el Señor Jesús se dedicó a enseñarles, diciendo, en el texto 3, que es el texto que hoy nos convoca, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, esta enseñanza del Señor Jesús es una enseñanza totalmente contracultural, porque está diciendo bienaventurados, felices, dichosos, 3 veces feliz, los pobres. Y quizás nos hace mucho ruido, o por lo menos a mí muchas veces me hizo ruido decir, Señor, pero feliz un pobre. Feliz el que es pobre, el que no tiene. Los pobres en espíritu, se ocupó de decir el Señor Jesús. Bueno, ¿de qué se trata esto de ser pobre en espíritu? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando habla de felices, bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu? Bueno, una persona pobre es una persona justamente, como lo dice la palabra, que no tiene, que les escasea, que le falta, que no llega a la medida de lo que tiene que ser, de lo que tiene que dar. Y el Señor Jesús está diciendo, bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, aquellos que se reconocen necesitados, aquellos que se miran a sí mismos y se dan cuenta que no tienen capacidad dentro de sí mismos de saciarse, de auto satisfacerse, que no logran en ellos mismos llegar a la medida de la plenitud de lo que verdaderamente los satisface. Felices los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, de que no hay en nosotros mismos algo que pueda producir algo que haga de nuestra vida una vida más feliz, más plena. Y dice después de eso, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, si vos quizás hoy te estás preguntando, decir, ¿cómo hago para ingresar al reino de los cielos? ¿Cómo hago para que el reino de los cielos sea parte mía? Bueno, aquí el Señor Jesús puso la primera condición de todas, arrancó el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los que necesitan, los que se reconocen necesitados de espíritu, espiritualmente, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Y para que podamos sustentarlo con algo otro de la palabra, sabes que encontré en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, la segunda carta, 2 Corintios 6:10, el apóstol Pablo empieza a hablar del ministerio de la reconciliación y demás, y él dice, en el texto 10 del capítulo 6, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bueno, de eso se trata ser un pobre de espíritu, de darnos cuenta de que de nosotros mismos no hay una fuente que brote, que llene, que sacie, sino que el único que puede saciar, el único que puede satisfacer, el único que puede llenar el vacío es el Señor Jesús, es su persona, es Él, es a través de reconocernos necesitados de otro, y en este otro de un único, de otro que es único, que es nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Así que yo hoy quería simplemente en este ratito cortito que esto te ayude para que vos puedas ahora o en el transcurso del día o en algún momento que tengas libre, que puedas sentarte a leer las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, y que puedas volver a repasarlo, porque estamos juntos compartiendo como iglesia
el ser discípulos, el ir tras las pisadas del Señor Jesús. Y esto del Sermón del Monte tiene mucho de lo cual podemos traer y poner sobre la mesa para decir: Señor, ¿cómo hago para ser tu discípulo? Bueno, lo primero es reconocerme como un pobre de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece a esos, a los pobres de espíritu. Que Dios te bendiga.